seguimos transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara y ayer tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con el doctor Adolfo Leiva Rendón. Él es el director médico de esta institución y platicamos con él sobre la enfermedad vascular cerebral. Ayer se conmemoró el Día Internacional de esta enfermedad que cobra la vida de miles y miles de personas, no solamente en el país, sino en el resto del mundo, y seguramente usted se conoce esta enfermedad con el término de embolia o infarto en el cerebro. Pues bueno, escuchemos la voz del experto y regresemos. Amigos, pues seguimos. La voz del experto en Pulso Saludable. Doctor, hoy se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. A decir de la Organización Mundial de la Salud, pues es la segunda causa de muerte en la población, no solamente mexicana, sino en el mundo. ¿Qué es esta enfermedad? Así es, sí, normalmente la enfermedad vascular cerebral engloba toda una serie de síntomas, ¿sí?, que se deben a lesiones en las arterias o en las venas del sistema vascular dentro del cerebro. Y pues esto va a provocar una serie de síntomas distintos que van a depender de la zona donde se haya afectado. Normalmente hablamos del infarto cerebral, lo que mucha gente conoce como embolia o embolismo, y de la hemorragia cerebral, lo que mucha gente conoce como derrame cerebral. Hay otro pequeño grupo denominado de enfermedad de trombosis venosa cerebral, que con un poco más de frecuencia lo padecen las mujeres jóvenes, probablemente en relación al consumo de hormonales orales o asociado al embarazo. Oiga, doctor, de estas tres variantes que hay, ¿el origen siempre es diferente? Tienen más o menos factores en común, ¿no? En donde, por ejemplo, el daño al vaso podría estar provocado por la hipertensión arterial. Entonces, la presión alta lo que llega a provocar es un endurecimiento de las arterias y pues posteriormente la oclusión del mismo. O por otro lado, el debilitamiento en algunas de estas zonas y el vaso se rompe provocando una hemorragia. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando usted menciona que hay daño en las arterias, ¿es en el endotelio, el recubrimiento, o qué es lo que se va dañando? El endotelio es parte precisamente de los vasos sanguíneos, entonces esto también puede irse lesionando poco a poco y a partir de ahí, en uno de los mecanismos de infarto cerebral, se va formando una placa. Y esta placa de colesterol, donde también se acumula calcio, pues poco a poco empieza a obstruir la circulación. Pero es correcto, el daño de inicio es al endotelio. ¿Se conoce en México la incidencia y la prevalencia de la enfermedad? Sí, normalmente manejamos o tenemos estadísticas en donde, por ejemplo, la frecuencia con la que vemos la enfermedad vascular cerebral en cuanto a causas de mortalidad, pues corresponde al sexto causa de mortalidad en general, o sea, para toda la población. Ya si lo separamos por grupos de edad, por ejemplo, corresponde a la tercera o cuarta causa de muerte para mujeres y varones por arriba de los 60 años. Sabemos que, por ejemplo, tenemos más de 34,000 casos reportados de fallecimientos el año pasado, que es más o menos una tendencia que se tiene desde el 2010, por arriba de 30,000 casos. Y si bien no es de las causas más frecuentes de consulta que se registren, pero bueno, la realidad es de que es uno de los problemas de salud pública, incluso frecuente, y que conforme pasen los años cada vez va a ser más, se va a necesitar mucho más un apoyo también del sector salud. ¿Qué es lo que habitualmente comienza a sentir el paciente que le haga saber a él o a su familiar, a alguien cercano, que lo que le está ocurriendo merece una atención inmediata? Sí, normalmente lo que enfatizamos es la aparición de síntomas súbitos. Entiéndase que de repente el paciente empieza con problemas de fuerza o sensibilidad de la mitad del cuerpo, en los cuales tienen desviación de la comisura de la boca, que empiezan con problemas de lenguaje, que empiezan con problemas visuales, pero en el cual, por ejemplo, pueden perder la mitad de su campo visual, no tienen problemas para deglutir, por ejemplo, la saliva, pero todo esto presentándose de forma súbita y sobre todo en personas que tengan lo que denominamos factores de riesgo vascular, o sea, que padezcan presión alta, diabetes, colesterol elevado, sean fumadores, obesidad, sedentarismo, pues todo esto puede favorecer como complicación o una manifestación crónica la aparición de un infarto o de una hemorragia cerebral. ¿En cuánto se eleva el riesgo de un evento vascular cerebral de alguien que ya sufrió un infarto cardiovascular? Claro,
Sí, normalmente el riesgo, por ejemplo, lo podemos manejar hasta de un 7-8% anual, ya una vez que hayan tenido un infarto. Lo cual, pues bueno, obviamente hace que en términos coloquiales pues haya que ponerse las pilas para tratar todos aquellos mecanismos que llevaron al infarto cerebral, apegarse más al tratamiento farmacológico, las medicinas, el control de alimentación, ejercicio, disminuir el sedentarismo en la medida de lo posible, el tratamiento de rehabilitación. O sea, todos estos factores se conjugan para disminuir el riesgo de un segundo o tercer evento. Ahora bien, doctor, usted también mencionó en su presentación que no necesariamente tienes que ser alguien con diabetes o alguien con hipertensión. El simple hecho de ser fumador ya te pone en un riesgo inminente. Es una situación muy importante, efectivamente. Podrían no tener factores de riesgo vascular como enfermedades crónicas, pero el solo tabaquismo puede incrementar el riesgo también hasta 3 veces en cualquier persona. Y si son lo que se denomina en inglés los heavy smokers, o sea, fumadores de una cajetilla o más al día, entonces el riesgo se puede incrementar hasta 6 veces de tener enfermedades cerebrovascular o enfermedades incluso cardíacas. Aquí en el Instituto Nacional de Neurología, más o menos, ¿cuántos pacientes en esta condición se reciben al año, doctor? Sí, tenemos un promedio como de 15,000 pacientes en los cuales se les da atención en la consulta externa y que se reciben por urgencias. Sí vale la pena destacar que de todos estos pacientes que recibimos para ciertos manejo agudo con medicamentos o procedimientos, los que podrían ser candidatos recibimos a menos del 1% que podríamos darles este tratamiento y nos gustaría incrementar. Mundialmente se manejan tasas que van del 6 al 15% de pacientes manejados de forma aguda. Entonces, pues eso es parte también del plan que tenemos y de la estrategia a mediano plazo, no solo como instituto, sino como Secretaría de Salud y pues obviamente también esto poder también difundirlo a nivel nacional, que ya se está haciendo porque hay varios colegas interesados en el tema. Entonces esto cada vez va dando mayor información y que los pacientes pues puedan ser llevados a tiempo. Claro. Doctor, una vez que el paciente ya identificó los síntomas o que algún familiar le hizo ver que lo que le está ocurriendo no era normal, ¿qué es lo que sigue? ¿De inmediato acudir al experto, al especialista? Así es, inclusive o la recomendación también se comentado durante el foro, pues es acudir al hospital también más cercano. Es posible que a lo mejor no pueda resolverse de un primer tiempo ahí, pero sí se tiene la capacidad de identificar estos casos. Ya desde hace algunos meses se ha trabajado muy de cerca con la gente de los servicios de urgencias, incluso con el sistema del 911 que adoptamos, para que ellos también, con base en información, pudieran sugerir, dar una recomendación y mandar a un servicio de ambulancias a donde esté el paciente o el potencial paciente, pues para que pueda llevarse a algunos de los hospitales y pudiera recibir tratamiento lo más pronto posible. Le falta tiempo, pero es una idea que ya se está madurando poco a poco y que con el tiempo nos va a ir dando mayor oportunidad de tratamiento. Doctor, a diferencia del infarto al miocardio, la enfermedad vascular cerebral al paciente le otorga una ventana de tiempo diferente, es decir, el hecho de que empiecen a hablar mal pues no les impide moverse rápido. Exacto. ¿Cierto? ¿Sí hay esta ventaja de tiempo en presentación de los síntomas? Sí, se ha ido cada vez ampliando porque, por ejemplo, hasta hace unos 20 años también la ventana de tiempo estaba limitada a 3 horas, o sea, para poderles ofrecer algún tratamiento. Yo podía llegar después y de todos modos se les da manejo, pero ya no manejo agudo. ¿Sí? Y ya, pues también a partir de hace 10 años se hizo la publicación de un estudio en donde, bueno, pues la ventana para el manejo inicial con un medicamento intravenoso en casos de pacientes con infarto cerebral puede aumentar hasta 4 horas y media. Pero el entendido es de que empiezan los síntomas hasta que se le empieza el tratamiento. Entonces no hay que tomarlo con el mensaje de, bueno, todavía tengo tiempo. No, hay que tratarlos muy rápidamente. Ya si en algún momento por el tipo de enfermedad vascular cerebral, que a lo mejor no es un infarto, es un paciente con hemorragia cerebral, bueno, ya el abordaje es distinto. Pero aún así, el factor de llegar lo más pronto posible siempre va a ser benéfico. ¿Qué ocurre en esta ventana de tiempo de 4 horas a partir del inicio de los síntomas? Sí, el tejido, va a haber un núcleo que es como tal el tejido infartado. Ese no lo vamos a poder rescatar. Pero hay un área alrededor que, pues en términos médicos le decimos de penumbra, que es un tejido eventualmente rescatable. Entonces, si le damos un tratamiento,
¿sí? Para tratar de mejorar la circulación en esta área de penumbra, el déficit o la falla o la secuela que puede tener el paciente podría reducirse. Y a lo mejor que en cuestión también de semanas o meses el paciente pudiera mejorar o recuperar su funcionalidad. Esa es la oportunidad que nos da el manejarlo de una forma expedita. Muy bien, doctor. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Sí, sobre todo reconociendo lo que nosotros denominamos los factores de riesgo vascular, o sea, las personas que ya saben que tienen enfermedades crónicas, como la presión alta, diabetes, o colesterol elevado, son obesos, sedentarios, en algunos casos también roncadores, porque tienen apnea del sueño. Hay una serie de enfermedades, pero las que mencionamos son las más frecuentes, que deben de tratarlas, porque si no, el descontrol de estas enfermedades, pues al final del día puede llevarnos a estas complicaciones desde el punto de vista neurológico o cardiovascular. Entonces, el riesgo se disminuye, nunca va a ser de cero, pero se disminuye de una forma significativa si uno se apega a los tratamientos, a la dieta, al ejercicio y en general a mejorar nuestra calidad y estilo de vida. Muy bien, doctor. ¿Algo más que considere de importancia mencionar? Pues el agradecer precisamente la atención que se le está dando, que parte de nuestra labor como médicos pues es también tratar de educar, de informar a la mayor parte de la población, y pues precisamente este medio pues es una de las vías que pues para los últimos años ha tenido más impacto. Ojalá que esto también se pueda reenviar a otras áreas y que bueno pues tenga el impacto que nosotros queremos, que es disminuir la mortalidad y la frecuencia del infarto y de la hemorragia cerebral. Para saber más, piel arrugada. Sin lugar a duda, esto es algo que a todos nos ha pasado. Aunque no lo creas, nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando se encuentra bajo situaciones de riesgo, busca la manera de mantenerse alerta, y esto es lo que precisamente sucede cuando luego de pasar mucho tiempo en contacto con el agua, nuestros dedos comienzan a arrugarse, como una manera de protegerse de superficies resbaladizas, tal y como lo oyes. Esta es la forma en que tus manos y pies buscan sujetarse mejor para evitar una caída. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com